Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Las disculpas del caso, tuvimos un pequeño corte de energía acá en nuestros estudios y eso nos llevó a repensar si estábamos o no estábamos al aire. Pero ya estamos acá, queremos darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este programa que en hora y media vamos a conocer los diferentes puntos de vista que nos van a expresar nuestros invitados con respecto a todas estas reacciones diplomáticas y que se han generado desde luego en torno a los acontecimientos marcados a partir del 1 de mayo, cuando se llevó a cabo la destitución de funcionarios de la Sala de lo Constitucional y también del Fiscal General de la República. Esto desde luego ha traído consigo reacciones muy particulares de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos, y quien el día de ayer abandonó el país, el enviado especial para el Triángulo del Norte, el señor Ricardo Zúñiga, lo cual dejó el mensaje claro de que buscaba dejarlo entre los funcionarios de gobierno y especialmente al presidente de la República, que Washington no estaba de acuerdo por la forma en cómo fueron destituidos los funcionarios. A lo que el presidente de la República el día de ayer fue claro, así, claro en postear en su cuenta en Twitter, que para las voces que aún piden que volvamos al pasado, con mucho respeto, los cambios que estamos realizando son irreversibles. Eso es lo que dijo el presidente, que no vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos, dice. Bendiciones a propósito. Así es que así están las cosas. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Washington. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Es un placer, don Ernesto, y estar acompañado con semejantes intervencionistas. Así que aquí me tiene. Gracias. También Carlitos Nasser. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Siempre es un gusto estar en el programa y con la gran experiencia del maestro, el doctor Rubén Zamora, mi amigo también Eduardo Escobar. Yo creo que la audiencia de este programa está pendiente de temas que están álgidos en este momento. Así es que un gusto, Nedo. Gracias a Dios por estar aquí y primeramente y a ustedes también. Gracias, también te agradezco. Igual, Eduardo Escobar, gracias por acompañarnos, de director ejecutivo de Acción Ciudadana. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Igual un gusto compartir con el doctor y con Carlos. Bueno, como vamos a tener el tiempo prudencial para desarrollar una buena temática, un buen análisis desde el punto de vista de ustedes con relación a esta situación que planteé al principio, les invito a que se tomen prudencialmente el tiempo de su exposición, máximo 2 minutos, para que podamos generar una dinámica que nos permita comprender mejor lo que sucede en torno a estos y otros elementos que esbozan esta situación que ya planteé al principio. ¿Cuáles podrían ser los siguientes escenarios que se van a construir a partir de esta situación, como se ha expuesto? Comienzo con usted, doctor Zamora. Bueno, mire, yo creo que lo primero que hay que decir es que la segunda visita del enviado del presidente Biden, de hecho lo que ha hecho es ya señalar el campo. Ahorita tenemos ya absoluta claridad, primero de un acto hecho por el gobierno, el 1 de marzo, el 1 de este mes. Segundo, con un conjunto de reacciones negativas internacionales, nacionales, de sociedad civil, de las iglesias, de las universidades, diciendo esto no se puede hacer. Ya una reacción de esto y una posición del gobierno, fundamentalmente del presidente Bukele, de que él no retrocede. Lo que en la visita del señor Zúñiga, de lo enviado del presidente Biden, creo que lo que hizo fue marcar, como yo decía, el camino. Y ahora la pelota está en manos del presidente de la República, no de la Asamblea. La Asamblea no cuenta en eso. Es ya un instrumento del Ejecutivo, que viola la Constitución, por cierto. Y entonces ahí yo creo que hay diversas posibilidades de cómo tratar de salir, porque esto es grave. Yo creo que es lo más grave que nos ha sucedido después de la guerra, políticamente hablando.
Y allí pues yo creo que valdría la pena, pero para no pasar de mis 2 minutos, como usted me ha dicho. Es prudencialmente, ¿no? Vea, Para que pues podamos generar prudencialmente yo lo que veo son como 4 caminos posibles. Uno, el primero es lo que se suele hacer en relaciones internacionales, es que el gobierno al que se le pide que haga los cambios se hace loco. No dice ni sí ni no, y ahí va tomando el tiempo para que el otro se canse y ya no moleste. Esa es horrible. ¿Por qué? Porque a lo que va a llevar es a una situación creciente de enfrentamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, donde tenemos las de perder, honestamente se lo digo. Segundo, es el no rotundo. Un poco he visto que el presidente Bukele lo está tratando de presentar como independencia nacional. Y yo nunca he oído que la violación de la Constitución es por la independencia nacional, pero en fin, esto es fatal también. Todavía más fatal que el otro, porque lo que hace es acelerar todo el proceso de enfrentamiento. La tercera, creo yo, es que el presidente se someta. Que sea, vaya pues entonces, mire, no vamos a causarle tanto daño al país, bueno, aquí va, que la asamblea, ordenarle a la asamblea, porque lo que hace, que retire los decretos legislativos con quien he hecho eso. A ver, pero con este tuit del día de ayer... Por eso yo lo veo, pero hay que decirlo, ¿no? Es una vía posible. Claro. Y yo creo que hay otra vía, que no sé si se ha pensado, pero es la vía de que este problema se puede elevar a nivel ya no de un pleito con la Asamblea, el Ejecutivo y el otro, sino a nivel nacional. Y que sea la nación la que responda a través de un acuerdo de fuerzas del país, ¿verdad?, que permitan entonces una salida de esto. ¿Qué impacto quiere decir a partir de este mensaje enviado por el presidente qué impacto o no hubo ningún impacto con relación a la visita del señor Zúñiga, el venir a expresar que había una preocupación en Washington y que creíamos que lo que se había hecho, decía él, es incorrecto, es inconstitucional? A ver, Carlitos y también Eduardo. Bueno, fíjate bien, Ernesto, y el problema, como bien lo plantea el doctor Rubén Zamora, es bastante delicado. Ahora, yo quiero hacer un poquito de reseña hacia atrás. Definitivamente Arena y el Frente perdieron las elecciones por sus actuaciones, porque nos habían acomodado a las cosas que ellos estaban acostumbrados a hacer. Poner los fiscales al gusto de ellos para que no los enjabonaran ni los metieran en problemas, los magistrados de la Corte de Cuentas, un procurador cuestionado con 5 denuncias que tiene y nunca las resolvieron. Es decir, el pueblo en realidad tuvo un hartazgo y una sed más bien de querer decirle, bueno, mire, hasta aquí, y se van, y lo sacaron. Yo estoy de acuerdo con los cambios que se han hecho. Aún yo en este programa y en otros le he dicho, el fiscal general, un fiscal timorato, incapaz, un fiscal acomodado a los mismos gustos de los que lo pusieron. ¿Cuándo han visto ustedes que uno del Frente abrazando a uno de Arena para ser fiscal general? Toda esa situación, que los mismos partidos crearon su condición para ser derrotados, han hecho que el pueblo tomara esa posición y la decisión de darle al gobierno y a sus partidos nuevas ideas y a los diputados el poder absoluto, porque la verdad, Rubén, es que la mayoría la tienen. Pero el mismo presidente decía en un programa que la gente que tiene en la asamblea son gente jóvenes, muy preparada, decía, con 25 años de edad, Rubén, con 2 maestrías, 2 posgrados. Yo tengo 60 años, tengo posgrados y maestrías, pero yo me los he ganado en 30 años, no en 5 años. O sea, la experiencia que puedan tener legislativa o de otro tipo, no creo yo que les dé la autoridad para que ellos puedan tomar esas decisiones. Muy bien lo acaba de decir el doctor Rubén Zamora, las órdenes vienen del Ejecutivo, Rubén, no son decisiones propias de los diputados. Ahora, después de esa situación y lo que ha sucedido, fíjense ustedes, el primer día, el 1 de mayo, volarle la cabeza a la sala y al fiscal, y ahí porque no les alcanzó el tiempo, no se lo hicieron al procurador, a la Corte de Cuentas, aunque parece ser que como que ya se frenaron un poquito, porque como que les dijeron, miren hombre, cálmense, ¿verdad? Esto no puede ser. Pero
de todo lo que se ha planteado, lo más delicado es la situación de rebeldía, Rubén y Eduardo. Esa es la situación más grave. De venir a decir, no, esto ya está así, yo así lo dejo y aquí no nos movemos. Enviando un enviado especial de Estados Unidos para decirle, mire, señor presidente, reflexione, cambie su posición y volvamos a restituir el orden que teníamos, pues. Por lo menos pedirle disculpas a los magistrados. Sí, pero cariñosamente son irreversibles. Por eso, dice el presidente. es que ese es el punto. Eso es lo que quiero que discutamos. ¿Qué tan irreversible es? Puede ser, pero no la forma en cómo se hizo. Aquí dicen y alegaron cuando el señor presidente invitó a los embajadores, los invitó, pero no para darles una clase de derecho constitucional salvadoreño. A eso no los ha invitado, pues. Y ahí dijo, no, hemos hecho lo que dice el 186, que la Asamblea los puede quitar. Sí, pero ahí no dice que hay procedimiento, dice. ¿Y cómo es eso? ¿No hay procedimiento, Rubén? ¿Es posible hacer algo sin un procedimiento? Eso es lo delicado. A ver, Eduardo, te corresponde para entrar a tu, digamos, como etapa introductoria y luego empezamos a discutir los puntos o elementos que se plantean en esta mesa. Cuéntame un poco, ¿sí? Yo creo que tenemos que dar un compás de espera para ver qué es lo que resulta de la visita del enviado especial Zúñiga, porque él tiene que llegar, y él ayer lo decía, tiene que llegar a informar las posturas del gobierno y de los otros actores con los que se reunió para que en este caso se tomen decisiones desde el Congreso, desde la Casa Blanca u otras instancias donde tiene influencia Estados Unidos. Entonces, acá yo creo que habría que esperar un par de semanas. No sé si será en tiempos democráticos 2 semanas mucho para tratar de revertir lo que se ha dado, el golpe de Estado, o puede ser un tiempo prudencial. Pero el punto es que el efecto de la visita creo que lo vamos a comenzar a ver en un par de semanas o un par de días con las medidas que se puedan tomar. Porque veamos lo que pasó exactamente antes de la visita. Se dieron declaraciones por parte de la ex embajadora en El Salvador, Mari Carmen Aponte, respecto de la posibilidad de sanciones que implicaban TPS, implicaban remesas, quitado de visas y todo esto. Entonces, eso, ¿qué es lo que provocó? En la opinión pública, movió a la opinión pública. Despertó cierta preocupación de aquellas personas que se están viendo beneficiadas por TPS, por remesas, ante estas declaraciones. Entonces, Estados Unidos sin duda tiene mecanismos que puede utilizar para presionar a que se retorne hacia la normalidad democrática, porque acá, Ernesto, creo que hay que decir esto, no estamos en una etapa de normalidad democrática, no estamos en una etapa de vigencia de la Constitución, sino que estamos fuera de todo este marco. Y esto ya incumbe a la comunidad internacional, porque aquí también hay que decir algo. Y creo que el doctor Zamora tiene mayor palabra para decir esto, pero en la comunidad internacional desde hace años se transitó de la figura, del paradigma de la soberanía nacional hacia el paradigma de la democracia y los derechos fundamentales. Es el paradigma que rige el derecho internacional. Ya no es la soberanía de los estados. Entonces, venir a alegar de que somos un estado soberano y que por eso podemos hacer lo que queramos, en la comunidad internacional ya no es visto así, sino que el tema de los derechos fundamentales es una guía para la actuación de los estados, igual el Estado de Derecho y la democracia, y en esa medida esto que ocurre en El Salvador sin duda incumbe a la comunidad internacional, y no podemos venir y decir esto no les interesa. Al contrario, a la comunidad internacional le interesa la suerte de la democracia salvadoreña y que se preserve los derechos fundamentales de la comunidad. Voy a introducir un elemento para que abramos ya el debate. Tienen la palabra los tres. Les invito a que pueden interrumpirse sin atropellarse. Voy a introducir un elemento que recogí también de toda digamos, amalgama de reacciones. Uno de ellos es que a lo mejor Estados Unidos solo se quede con la preocupación de lo que ha pasado, al igual que sucedió con Honduras, en iguales términos como ha sucedido con Nicaragua, que lo tienen de ese tiempo y no pasa nada. Eso es un elemento de juicio que me parece sacado de la voz populi, que puede encajar para poder comprender también o abonar a la discusión que tenemos esta mañana. Sí, Tienen la palabra los tres. Eso sería de ver las posibilidades que tiene Estados Unidos.
O sea, yo estaba hablando de las nuestras frente a este problema. Pero antes quiero decir una cosa, completando lo que Eduardo ha planteado. Miren, en diplomacia, los ultimátum nunca se le ponen plazo, porque es diplomacia, pero se expresan. Si nosotros vemos lo que dijo el enviado Zúñiga del presidente de Estados Unidos, es clarísimamente un ultimátum. ¿Por qué? Porque dice, hemos platicado, nos hemos expresado muy amablemente y todo, pero esto no se puede aceptar. Eso es lo que dice, y lo dijo 3 veces en su interpretación. O sea que eso es lo primero. Y cuando hay ultimátum diplomático hay que entenderlo, no se le pone plazo. ¿Por qué? Porque se le quiere dar chance al otro. No es el ultimátum militar que le dice si en 48 horas no te rendís, te deshago. No, eso no es de la diplomacia. En esa situación estamos en este momento y hay que verlo. Y lo otro, únicamente yo sí quiero decir una cosa, miren, la situación en que estamos es del gobierno quebrando la institución. La Constitución sigue vigente. Yo nunca me he sentido tan responsable para defender la Constitución como en este momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que defender el pueblo ahora, ¿verdad? O sea, es el gobierno el que ha roto eso y él es el que está fuera de la Constitución. Fíjate que hay una situación que quiero ampliar también lo que decía el doctor, pero la pregunta que tú hacías, yo he entrado en ese pensamiento, porque Estados Unidos ya tiene rato de estar sancionando a Maduro y no ha actuado. Nicaragua. A Nicaragua y nomás a Ortega tampoco, ¿verdad? A Honduras. A Honduras. Entonces, ¿no será, Rubén, que va a quedar como preguntaba Ernesto? Y buena pregunta, y yo lo he analizado estos días, que a lo mejor esto va a ser así, pero no va a haber mayor cambio. Sí, estamos preocupados, sí, ¿verdad? Pero no, es que yo no sé qué tanto y porque poder... la postura del presidente ha sido clara, ¿no? O sea, por eso, y él mismo dice, somos un país cariñosamente... ¿sí? No le importa si se lo dice Estados Unidos, se lo dice la Comunidad Europea, el embajador europeo, no, a él no le importa eso, porque recordemos también, por eso, buena pregunta que yo considero, ¿qué tanto va a actuar Estados Unidos? Aunque Rubén está diciendo de que no le ponen plazo, pero la diplomacia tiene sus normas, pero yo no siento hasta este momento una presión bastante fuerte, y para que el presidente Nayib Bukele se exprese de esa forma, quiere decir que en su forma, en lo que él piensa, dice, bueno, Estados Unidos puede protestar y decir lo que quiere, pero aquí decidimos nosotros, ¿verdad? Ya no vamos a retroceder. Tal vez medios se han frenado en algunas condiciones. Ahora, dentro de todo esto, Ernesto, si vamos a hablar de la diplomacia y vamos a hablar más bien de lo que decía el doctor, no es tanto el problema afuera, es interno. Es interno. Porque estamos llegando a un momento de desobediencia de todas las instituciones y estamos llegando a un momento que cualquiera, cuando se discute un tema, empieza a ofender y empieza a sentirse mal. Entonces, si nosotros hacemos un recordatorio, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el presidente no las cumplía, Rubén. Él decía que no le interesaba, él todas las pasó por alto. Nunca dijo voy a cumplir esto. ¿Cuál es el mensaje que tenemos ahora en la Asamblea? Y cuando él dice, no, somos un país soberano, perdonen, vayan a ordenar su casa, no la de nosotros. Eso es bastante delicado. Irse a tomar la Sala de lo Constitucional a la brava, Rubén y Eduardo. Porque eso hicieron. Amenazaron al doctor Armando Pineda, le pusieron una patrulla afuera esperándolo. Los hicieron que firmaran las cartas de renuncia porque todos tienen el mismo texto. Toditas tienen el mismo texto. Ahora, si esa condición es la que tenemos, ¿qué se puede esperar? Apenas un mes llevamos de este problema. Muy bien lo decía el doctor Rubén Zamora. Yo creo, Ernesto y compañeros del panel, que aquí, si vemos desde la óptica de la comunidad internacional, yo sostengo esta preocupación por el tema de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales, ¿verdad? Y por eso le incumbe. Pero si lo vemos ya focalizado en Estados Unidos por la visita de ayer del enviado especial, recordemos que el tema de la migración es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos.
no es un tema cualquiera. O sea, esto ya lo han elevado a ese nivel de seguridad nacional y por lo tanto ellos están obviamente observando lo que pasa en la región porque si hay inestabilidad, hay pocas oportunidades, la migración les va a tocar a la puerta. Y ese es el problema que tienen ellos con la inestabilidad que pueda generarse en la región. Sumado al factor China. Sí, y veamos, me imagino que algo tiene que ver. Veamos qué es lo que pasa en Honduras. ¿Quién es el principal, según los datos en este momento, el principal expulsor de ciudadanos y ciudadanas, de población en la región? Es Honduras. Y allá tenemos un caso donde se dejó pasar el golpe de Estado del 2009 y luego todo lo que ha venido sucediendo, la inestabilidad política que se ha dado en Honduras. Entonces, al final ahí tenemos el resultado. El golpe de Estado fue en 2009, ya estamos hablando que fueron hace 12 años, y ahí tenemos los resultados, Honduras expulsando población. Entonces, en el caso salvadoreño, igual podemos llegar a un punto de la inestabilidad que se pueda generar, porque ahorita la población puede estar viendo esto, incluso aplaudiéndolo, lo puede ver bien, pero luego van a comenzar los problemas probablemente de inseguridad jurídica para las inversiones, crece la deuda salvadoreña, etcétera, etcétera. Pueden venirse otro tipo de situaciones que pueden provocar una migración masiva de población. Entonces, ahí es donde va a tener el problema. Entonces, como bien lo han dicho, y usted también lo mencionaba, Ernesto, esperemos que, o es una posibilidad, que Estados Unidos solo muestre preocupación, pero no actúe. Bueno, se le ha escuchado incluso a gente de la sociedad civil, no solo tanto el rumor de popular. No, pero o sea, yo creo que hay que tener esa alternativa porque es posible, pero veámoslo en el caso de Estados Unidos. Los ejemplos que se han dado, ¿ya? Es precisamente ejemplos en que el proceso de romper la Constitución, tanto de los venezolanos, del gobierno venezolano, como del gobierno de Nicaragua, como el de Honduras, y ese proceso se fue viendo que iba caminando y de repente protestaban un poquito y decían, uy, qué feo eso, y de ahí no pasaba. El problema, sí. Hoy sale Maduro llamando a Guaidó que quieren platicar. Por eso. La noticia de ahora. Bueno, temprano. Porque esa es aquella cosa que dice, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas. ¿Por qué? Porque él ya está por el otro lado de crisis. Correcto. Pero bueno, pero entonces volvamos al punto. Es pensable. Ahora es una situación completamente distinta. ¿Por qué? Y esto es lo que yo quiero insistir. El prestigio, la autoridad de política del presidente Biden está en juego en este problema del Salvador. Porque esta es la primera vez en que dicen basta ya, relativamente al principio, porque es un gobierno que tiene año y medio nada más y que ha hecho una cosa clarísimamente inconstitucional. Entonces hay una situación distinta. Segundo, y fíjense bien el lenguaje que utiliza este señor Zúñiga en sus declaraciones. Dice, yo ya hablé, ya dejé claro que esto hay que volverlo a antes, olvídense. Pero ahora voy a hablar con la Casa Blanca, con el Congreso, con las demás organizaciones allá para ver qué es lo que vamos a hacer. Y han de tener plan. Ayer dio el informe. Sí, bueno. Ayer dio el informe en la Casa Blanca. Por eso. Ahí sale. Entonces está dando tiempo, pero dando tiempo con urgencia, como se hace en los aspectos diplomáticos. O sea que Estados Unidos, Biden en concreto, el presidente Biden, porque con el anterior no era problema. Si para el presidente Trump lo único era que le hicieran caso en lo de migración. Y así nos hicieron firmar cosas horrorosas, como era declarar el país libre de seguridad, ¿verdad? O de seguridad libre, cuando estamos entre los tres más débiles. Sumado a este planteamiento, ya, nos escribe un televidente y dice, mira, lo que están hablando es que hay que recordar que lo que pasó en Estados Unidos cuando se tomaron el Capitolio y haber sido agiotado toda la gente con el presidente Trump, no ha pasado nada hasta este momento, dice, y pues estarán pensando con nosotros. Y les pasó a ellos mismos adentro. Y le pasó a ellos mismos, a Estados Unidos, en 200 años. Nunca había pasado eso. Ese es otro elemento que también suma un poquito de concordancia en lo que estaba planteando, doctor. Y Ernesto tiene la palabra. Pero sí, hubieron detenciones contra los que hicieron eso. De acuerdo, pero no sanciones más allá de los intelectuales, como en algún momento se creía que era precisamente el presidente perdedor de las cosas. Sí, pero es que es bien difícil imputar algo así, pues, o sea, de que...
O sea, él pudo haber hecho un discurso de miedo, de terror, de odio, lo que se quiera, ¿sí? Pero una imputación ya a nivel penal directa por eso, yo lo veo más complicado. Okay, pues, o sea, pero entonces a tu criterio no puede quedar esto más a una sola preocupación. Puede ser que vaya más allá con no sé. los alcances. ¿Sí? Es que eso es lo que pasa, Esa no es la gran sabemos. O sea, como decía el doctor, hay ejemplos a nivel de la región donde se dejó pasar todo. Y ahí tenemos miren los qué es lo que resultados. pasa. Y eso están claros. Y además, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo que el enviado del presidente dijo. Es que tengo que ir a hablar con el Congreso. Y ustedes ya saben que el Congreso no lo dijo. Pero lo que dio a entender el señor Bukele, el presidente Bukele, lo ha incendiado contra su gobierno. ¿Ah? O sea, hay una situación muy distinta. Cuando Honduras empezó en todo esto, primero Venezuela al principio, bueno, el señor era aceptado porque ganaba elecciones y se ponía a hacer cosas y luego se fueron deteriorando hasta llegar a este señor que ya es el dictador, ¿verdad? O sea, son procesos distintos y esto hay que tomarlo como que el nuestro es diferente y yo sí creo que esto, si Estados Unidos retrocede porque no avanzar en su planteamiento de retroceso, no tiene otra cosa. Eso es, creo yo, fatal para el gobierno del presidente Biden. Y el Congreso no va a retroceder. Y recuérdense, cualquier centavo que Estados Unidos le mande en cooperación internacional a otro país pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Y esa era la gran arma que se tuvo en los años 80 para hacer que separaran las intenciones del presidente Reagan de hacer lo que hizo con Panamá y con Granada, de invadirlos. ¿Por qué? Porque había un Congreso que no lo dejaba y lo sabía el presidente. Y el presidente Reagan, por muy conservador y todo, no iba a romper con su democracia. Eso es lo que hizo. O sea, son cosas distintas. Eso es lo que hizo el presidente Bush cuando fue a invadir Irak. Le dijeron que no, pero él dijo, a mí no me importa, ni el Consejo de Seguridad tampoco. O sea, son condiciones bien diferentes. Pero yo insisto nuevamente, esperaríamos saber qué sucede de lo que dice Eduardo, ¿verdad? Porque estamos en el problema del TPS, estamos en el problema de las remesas, los 4.000 millones que va a mandar para el Triángulo Norte. Puede ser que nos quiten a nosotros y solo lo manden a Honduras y Guatemala. Pero, vaya, esperaríamos nosotros una condición, démosle un plazo, como dice Eduardo. Yo no le veo mayor actuación a esto. Ahora, la malcriadeza que se cometió con el enviado, con Zúñiga, que es de origen hondureño, y ya vive en los Estados Unidos desde pequeño, entonces no lo recibieron, si ustedes se recuerdan anteriormente, ¿verdad? No lo recibieron. Vuelve por segunda vez y hoy le dice, mire. Bueno, pero sí lo recibió. Pues ahora sí, pero dice, pues por eso, mire, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? A ver, pero es clara la postura, como dice el doctor, y nos lo recuerda que dijo él. Bueno, ya vine a decir lo que tenía que decir. Allá ustedes, ¿eh? Por eso. Pero hoy sí ya viene con otra posición. Ya pasa su informe al Congreso y al presidente Joe Biden. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción? Dice Eduardo, mejor esperemos a ver qué pasa. Puede ser que no pase nada. Solo sea una condición. Introduje ese eslabón porque es parte del pensar también diario, y tú lo reconocías que era una buena pregunta que también se hacía, ¿no? Voy a hacer una pausa y regresamos con más, ¿les parece? Porque a esta hora de la mañana, mil gracias a quienes están conectados. Recuerde, es nuestra transmisión también en vivo para todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias. A esta hora de la mañana quiero decirle que qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Recuerde usted que es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. A esta hora de la mañana nos vamos, gracias a Valvoline, el aceite original, hasta el Boulevard Constitución, en el paso conocido como La Chulona.
hablando de justicia, por cierto, y a la conexión que hace con la avenida Sisimiles. Así es que tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora, gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, es mi responsabilidad como periodista introducir en este análisis que estamos haciendo con el doctor Rubén Zamora, Eduardo Escobar y Carlos Nasser algunos elementos que también están gravitando más allá de esa, digamos, relación directa o reacción directa entre el Ejecutivo y el enviado especial. Por ejemplo, hemos escuchado en voces en la Asamblea Legislativa argumentando que la decisión por la cual llevaron a tomar la destitución de los funcionarios judiciales y también del fiscal es que el pueblo los mandó a realizar cambios y los mandó a no negociar. Es más, hay una declaración que daba recientemente el diputado del Partido de Concertación Nacional, Reinaldo Cardosa, y decía, nosotros tenemos... decía decisión, firmeza, nosotros hemos tomado una decisión, las organizaciones van a hablar y van a hablar. Y se refiere específicamente a la sociedad civil, el caso de gremiales que ustedes en algún momento representan. Pero son decisiones apoyadas por grupos fácticos de este país. El primer elemento, grupos apoyados, que ustedes están apoyados por grupos fácticos del país. La decisión está tomada, nosotros no vamos a dar un retroceso a lo que ya hicimos, no podemos estar al estilo de Michael Jackson. Vamos a ver. Ernesto, yo quiero reaccionar a lo que usted planteaba al inicio, de que según Nuevas Ideas, el pueblo les ha dicho que no van a negociar y que hagan esos cambios. Los han mandado a hacer cambios. Ahí hay dos cosas. Uno, esa es una concepción muy burda de la democracia. La democracia se basa en la diferencia y la democracia se basa también en el respeto de las minorías. ¿Ya? No porque yo tenga la mayoría puedo venir y apabullar las expresiones disidentes a mi postura. Y esto es, digamos, el ABC de la democracia. ¿Sí? No porque esté la minoría, no voy a hablar con ellos, no me voy a poner, porque ellos representan. Aún y cuando en el pasado hemos visto experiencia de lo que han hecho también pero estos no dos partidos. Pero eso no ha sido bueno, Ernesto. O sea, lo que hizo Arena y el Frente de excluir, de aplastar, eso no fue bueno. Nadie ha dicho que eso fue bueno, Ernesto. Y ahora repetir esa práctica, entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Ya? O sea, y aquí, por ejemplo, el partido CD siempre fue excluido, fue aplastado y todo. Eso no estuvo bien, de ninguna manera. Entonces ahora no puede estar bien que también a la oposición les hagan esto o a los que se pueden sentir representados en la oposición. Por eso digo, es una concepción muy burda de la democracia, decir de que yo no voy a negociar con nadie, yo no voy a hablar con nadie, no me mandaron a eso. O sea, eso es uno. Y lo otro, Ernesto, brevemente, el tema de los cambios. Sin duda la población quiere cambios, pero no creo que la población quiera cambios de una forma arbitraria, fuera de la ley. Alguien me va a decir, pero si están apoyando al presidente, pero es que hay que explicarle a la población que lo que han hecho, lo han hecho fuera del marco de la ley y la Constitución. O sea, está bien que hagan cambios, está bien que si el fiscal al final no tenía las competencias adecuadas para investigar diligentemente el delito, pues bueno, esperé dos opciones: demandemos la inconstitucionalidad de nuevo de su elección, o esperemos en diciembre y cambiemos y pongamos a una persona con esas características. Pero ¿qué es lo que han hecho? Poner gente afín. Entonces, ¿cuál es el cambio? Están repitiendo el vicio. Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Eduardo dice, pero solo quisiera añadir una cosa. El problema con la gente del presidente y de la gente que repite lo que él dice, ¿verdad?, es que no entienden qué significa una elección. Para ellos la elección es un cheque en blanco que se le da a un partido. Eso no es democrático. La elección es un instrumento para que haya un representante. Y el que es representante y no dueño del poder tiene que dar cuentas del mismo. Y si hay un representante que lo que primero está haciendo es destruyendo todos los instrumentos que a quienes le obligan para dar las cuentas, está fuera de la ley también ese gobernante.
¿ya? Por lo que tú dijiste, los cambios son necesarios en el país, pero hay cambios para adelante y hay cambios para atrás, ¿ya? Y lo que necesitamos son cambios para adelante, para mayor participación, para mayor transparencia del gobierno, para mayor interés en hacer los cambios que necesita nuestra economía para que sea más humana. Pero estos señores se están yendo al tiempo de los militares, ¿ya? Sean opacos totalmente, usan la fuerza y las presiones de fuerza para cualquier cosa. ¿Son ustedes la expresión de grupos fácticos que están promoviendo, digamos, y criticando estas decisiones, doctor? Como lo dice el diputado Cardosa. No, mire, es que no tiene sentido de ponerse a decir esas cosas, ¿verdad? Porque no dice nada en concreto. Es como la elección, ¿ah? El partido Nuevas Ideas no tuvo candidatos a diputado porque toda su campaña era decir, votemos por Bukele, que era el único ciudadano que no podía ser candidato a la asamblea. Esa es una excusa, Ernesto, para tratar de atacar al mensajero y no al mensaje. O sea, yo creo que hay que recordar cuál fue la postura de sociedad civil cuando el FMLN intentó hacer, no lo mismo, pero maniatar a la sala. ¿Se acuerdan? Con el decreto, 743. sí, pero ese fue también, fueron varios partidos, no solo fue el FMLN. No, pero luego se quedó el FMLN solo con ese intento y recordemos quiénes le fueron a levantar la mano allá en frente del órgano judicial a aquellos magistrados electos inconstitucionalmente. Incluyendo PCN, recuerdo que ahí estaba el PDC también, si no mal recuerdo. PDC. Chico Merino, Cicilio Reyes, y la actual magistrada del Cidueña. Sí, entonces Parker también. Exacto. Ahí está la fotografía, no es un invento. Claro. Entonces ahí, solo antes de dar la palabra a Carlos. Entonces son antecedentes que en algún momento validan este tipo de argumentaciones, como en algún momento están diciendo ellos en el pasado. Al contrario, la postura de sociedad civil siempre ha sido oponerse a este tipo de actos inconstitucionales. No estamos actuando porque hay, como digo, ese es un argumento muy falaz, solo para desacreditar. Nada más eso, Ernesto. Mira, yo, cuando Eduardo Cardosa hace esas aseveraciones, Reinaldo Cardosa, él debía de fijarse de qué partido viene él, cuál es la trayectoria del PCN. Y fue un partido taxi toda la vida. Yo no sé cómo solo dos le han quedado, dos pelones al PCN, o ya se plegó a otra condición y ya está le diciendo que la sociedad civil está actuando con una posición diferente y que somos con fines de personas que nos ordenan. Mire, yo siempre lo he aclarado en los medios, yo soy un hombre académico, intelectual, yo soy abogado, yo ni me interesa la política, porque si hubiera querido ser político, estuviera bien o quizás huyendo por sinvergüenza y por ladrón. Pero miren, hay una situación más grave. ¿Cómo es posible que estén atacando a las organizaciones que están velando porque se respete la institucionalidad del Estado con esas aseveraciones? Ahora, lo que él expresa no es más que un aval para lo que se está cometiendo, Rubén. Entonces, y bien decía Eduardo, eso lo iba a mencionar. Recuérdense cuando se violentó la sala de lo constitucional y el sindicato de la Corte fue a romper las chapas para meter a la brava, a Bonilla, a la Elsie Dueñas, que hoy es magistrada siempre, y la pusieron otra vez en la sala, con la venia de los partidos políticos, Rodolfo Parker, Chico Merino, el PCN, amigo de Cardosa, el FMLN con Cifrido Reyes. Bueno, fue una cosa terrible. Lo mismo hicieron hoy, Eduardo, porque hoy la policía llegó a la brava otra vez a la sala. ¿O no es así, Rubén? Bueno, se la tumbó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el presidente dice no podemos volver al pasado, pero tampoco, bien lo decía Rubén, es un cheque en blanco. Es que el hecho de que la sociedad se haya hartado y haya tenido un hartazgo de todos los partidos, eso, al contrario, si le ha dado una oportunidad al gobierno junto con la asamblea para que hagan otras condiciones en su trabajo. Eso quiere decir que si no van a volver al pasado, pues ya que tienen mayoría debían de legislar diferente y hacer cambios, no los que cometieron a los que ellos han derrocado. Pero parece ser que no es ese el caso, sino que él dice, yo voy a hacer esto y ahí voy, pues, ¿y cuál es el problema? Ahora, las decisiones de la Asamblea Legislativa vienen del Ejecutivo, Rubén. La Asamblea hace lo que le dice el presidente.
no tiene autonomía. Bueno, el primer día, único día, el 1 de mayo, hacer lo que hicieron de un solo, yo estoy de acuerdo. Porque el fiscal siempre lo cuestioné porque no hizo absolutamente nada. Ningún fiscal puesto por Arena y por el frente. Pero no es la forma de poder hacer eso. Ahora, yo tengo una duda aquí, Rubén y Eduardo, quisiera que me lo ampliaran. ¿Por qué renunciaron los magistrados, Rubén? Si es que yo después de que me han dado una patada y me dicen andate, porque venía a presentar renuncia, lo que tenían que hacer era una exoneración del cargo. No renunciaron. Sí, ya me quitaron. Ahora, ¿será posible que lo restituyan otra vez, Rubén? Así como viene a decir el señor Zúñiga de Estados Unidos. ¿Se podrá? Esas son las dudas que tenemos. ¿Será que Bukele le dice, mire, perdone, regresen otra vez? Yo creo que ya no se puede, ¿verdad? Bueno, unos fueron más fuertes a calificar eso como una actitud de cobardía y no de enfrentar con la ley en la mano el tema. Así es. Digo nuevamente, es mi compromiso trasladar lo que recojo es que de es el ideal, para eso estamos Mira, aquí. Exactamente. Yo creo que, bueno, ¿por qué razón ellos renunciaron? Pues hay que preguntárselos a ellos en primer lugar. Lo único que yo sé que ellos han dicho es decir, mire, yo renuncio porque me están presionando a renunciar. Porque, Carlos Avilés lo dijo. o sea, está ahí, es una cosa que les mandaron a hacer firme esto, como lo está haciendo el alcalde con todos los cientos de gente que está despidiendo. 1000 personas. Es una nota que va ya está corriendo. Y pregunte quién se la llevó la carta. Por eso, todo eso... ¿Quién la llevó, perdón? Todo eso es inconstitucional, eso viola un derecho fundamental de la persona. Bueno, ¿y a cuál sabe lo constitucional? Voy a poner un amparo, Rubén. Espérate, ¿cómo? Ese es otro Por tema eso. que ya vamos a llegar a Esto es lo eso. que nos Ahorita han contado. terminemos de cerrar este Pero terminemos ciclo. esto. Mire. ¿Qué pasó con ese? ¿No debieron haber renunciado o sí renunciaron? ¿Cómo? Mire, es que nunca han leído la Constitución estos señores, eso es lo que me da pena a mí. El primer artículo de la Constitución habla de los derechos que no se pueden tocar, la vida, y pone el trabajo. Y con esa cosa que hizo la Asamblea Legislativa, con los magistrados les ha quitado el trabajo. Hay violación del artículo y el artículo 11 lo dice clarísimamente que eso no se puede hacer. ¿Pero por qué renunciaron? Es la pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué renunciaron? Porque los presionaron, hombre, y se vieron solos. Pero yo También no eso lo... renuncia, ¿para qué lo quitaron? también es lo- Ernesto, ¿Quién los dejó solo, doctor? Solo cierre esto y te doy la palabra. ¿Quién? Y allí yo creo que tenemos que tomar responsabilidad. Nuestra respuesta a lo que ha hecho ha sido rápida, pero ha sido nada más en declaraciones. Acuérdense que con el caso anterior, la gente se fue a la calle. Ese es el problema. Claro, ahorita estamos en pandemia y eso también cambia muchísimas cosas. Hay que entenderlo. Pero el problema es que yo nunca he visto una reacción tan unánime de organizaciones de sociedad civil, de las iglesias, de universidades, sin contar las del exterior, que todas son todas, como ahora. O sea, Pero eso se el está presidente dice que expresando. son 4 pelones que no le hacen nada, dice. Yo que no le interesa Yo eso. creo que hay que entender también el lado humano de los funcionarios que fueron depuestos. O sea, no tienen la garantía de su seguridad personal. La actitud más allá de cobardía es una actitud lógica de la situación. Pues si yo no hubiera O sea, renunciado, Eduardo. porque no, o sea, yo digo, cada quien Si puede ya me tener, quitaron, ¿yo por qué voy a renunciar? puede Pues? tener una... No, ya llego a eso, pero digo, el primer momento de renunciar, o sea, puede venir motivado por las presiones, por la inseguridad personal, que lo detengan y aunque lo puedan liberar después los tribunales de justicia, pero el punto, ese hecho, yo creo que no muchos se van a someter a esa situación. Y lo de la renuncia yo creo que responde a un hecho. Quieren con este medio, el gobierno, legitimar lo que hicieron. Para después decir, no, mire, si ellos renunciaron. O sea, tratando de legitimar Es que eso. con esa renuncia muchos especialistas vieron que lo que estaban haciendo era ellos mismos legitimando la Bueno, pero mira, institución. hay una resolución Siendo de la ellos sala. la instancia de magistratura donde está el tema de la ley. De la Es que si nos vamos... Pero ojo, jurídicamente, ellos renuncian después de hacer un
una declaración y una sentencia, declarando nulo lo que el otro había hecho. Y la sala hizo una resolución. Esa renuncia jurídicamente no facilita. El último acto válido constitucionalmente fue la sentencia esa de la sala. Ese fue el último acto válido. Eso es lo único que tenemos jurídicamente. Pero la hicieron antes de que los quitaran. Los quitaran. Y resolvieron. Tenían sus funciones ellos de poder ejecutar eso y darle validez. Y por lo tanto, todo lo demás carece de validez. Y por eso es que el enviado lo que no dice vuelvan a poner a los de antes. No, lo que dice hay que volver al último momento, que es que todo lo que ha hecho la Asamblea es nulo. Eso es todo lo que pide. Por eso, porque el otro ya estaba dado. Eso es lo que hay que cumplir. Bueno, que reconozca a la Asamblea, el presidente, la validez de esa resolución. Mire, ¿y cómo puede decir que no? Y ese es el punto. Si se reconoce la validez de esa última resolución de la sala, todo queda sin efecto. Vuelve todo al estado. Así es, por eso lo te doy la palabra a Carlos cuando regresemos, porque me piden una pausa y regresamos con más. Gracias mil por darnos esa preferencia de estar pendientes de nuestro programa, de los análisis que estamos haciendo, que buscan desde luego elevar la categoría de conocimiento para que usted pueda tener la opción de construir su propia lectura, para bien o para mal, pero ahí está, los elementos que usted tiene de primera mano. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, a propósito, quiero decirle que usted puede participar y ganar con Coaspae Innova por depósitos a plazo fijo por $10,000 más $100 en aportación. Y usted recibe un cupón para participar en la rifa de esa camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Y recuerde también la segunda opción, por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 en aportación. Usted recibe también un cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Ahí están dos opciones importantes para que usted participe y gane con Coaspae Innova. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000 recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Ok, continuamos con el análisis, Carlos. Había quedado darte la palabra, sobre todo cuando se hace el comparativo entre la renuncia por lo atimorado que podrían haber estado, o simplemente por la opción del miedo por incurrir en algún tipo de situaciones. Pero hay otro elemento importante que decían que ya había una sentencia anterior por la cual se había... Veamos el caso del fiscal también, que actuó de la misma manera. Bueno, si la sala de lo constitucional anterior que le quitaron había dado una resolución, esa era de estricto cumplimiento, Eduardo. Tenían que hacerlo, o sea, respetar, porque todavía estaban investidos por su posición como funcionarios del Poder Judicial. Pero ¿qué pasó? No lo hicieron. Y bien dice el doctor Rubén Zamora, faltó apoyo de la sociedad civil. Hay un mea culpa ahí en todo esto, entonces. Yo sí creo que debe de decírselo al pueblo también, porque hay que ser sincero con la gente. Por lo menos yo siento culpabilidad en eso. Pero hay otro argumento que plantean los anfitriones de esta situación, que el pueblo avala esta situación, que están contentos con esta situación. Mire, perdóneme, el pueblo avala, sí, porque hay todo un aparato del gobierno que el presidente dice una cosa y se le repite 1.000.000 de veces. O sea, eso es la técnica que tienen. En ese campo, el gobierno es hegemónico sobre cualquier otro partido político. Eso hay que reconocerlo. Y es el instrumento que ocupa. ¿Ves? Eso lo puede hacer, pues, ¿verdad?
Pero entonces yo traigo otro argumento. Mire, ahí hubieron como 5,000 que dijeron que lo apoyaban, ¿verdad? En los Twitter. Pero allá están como un tercio de los votantes que no votaron por Bukele. Mi tercio es más grande que el otro, y entrar a esa estúpida forma de querer hacer que la elección es la que define todas las cosas. La elección es una llave que se le da a un partido o a un gobernante para que haga el bien en el país. La renuncia legitimó entonces el cambio, ¿cómo? al final, ya sea por provocación o lo que haya pasado. No, es que no lo legitima, porque no podía legitimarlo. La resolución de la sala es al nomás los diputados nombrar, porque la sala no puede hacer resoluciones de algo que no se ha aprobado. Ojo, ya tiene que esperar. Solo esperaron que hicieran eso esa noche, sacan la resolución, y entonces esa es la última resolución que hay válida de la Sala de lo Constitucional, y que desde el presidente hasta el último salvadoreño o salvadoreña estamos obligados a seguir. Yo, por lo tanto, no puedo aceptar que los señores que están ahora sean normales o que tengan derecho a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos lo que hay es una resolución de una sala legítima que les dijo no pueden serlo. Imagínate eso es todo lo claro, y eso es lo que pide el norteamericano Parece que leyeron mejor la Constitución. En un Estado de Derecho esa resolución se hubiese cumplido. Correcto. O sea, no había duda de la legitimidad es lo que de la yo acabo de resolución. Y otro elemento, Ernesto, concuerdo con lo que dice el doctor. El apoyo popular en las urnas que tuvo el presidente representa un 20-25% de la población total del país. O sea, no estamos hablando que es el 80%. Obviamente las encuestas pueden marcar que tienen 80%, pero también creo yo que, y aquí hay que analizarlo, y esto es lo que se vino diciendo desde sociedad civil y desde la academia y diferentes sectores, de ponerle atención al tema de la cultura política salvadoreña. ¿Por qué? Si nosotros vemos las encuestas del apoyo a la democracia, cerca del 50%, ese es un promedio, en los últimos años, apoyan a la democracia, y el otro 50% no tiene un apoyo a la democracia. Y esto obviamente hay que entenderlo porque estamos en una sociedad autoritaria, hay que entenderlo porque una persona no va a defender una democracia de la cual no siente un beneficio. Y ese es el problema. O sea, que la gente esté pasiva ante lo que ha pasado se explica por la cultura política que tenemos. O sea, aparte que no está organizada masivamente, o sea, y no digo organizadas las organizaciones, porque aquí hay que decir algo, Ernesto. Las organizaciones no somos representantes de sociedad civil. Nosotros somos una expresión organizada de la sociedad civil, que es diferente. Nosotros no representamos a la sociedad civil, como muchas veces se quiere hacer ver. Nosotros solo somos un grupo de ciudadanos organizados, ¿ya? Pero al final una organización de masas grande no tenemos en el país, y esto tiene que ver con la cultura política. Entonces hay que ver ese dato, que por eso es que se está aplaudiendo lo que está pasando, porque la mitad de la población está dispuesta a dejar la democracia y a adoptar cualquier otro modelo de gobierno con tal que le resuelvan los problemas. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho en la pandemia? Regalarle el dinero a la gente, regalarle la comida. O sea, obviamente hay una emergencia, no estoy diciendo que no, pero eso, la gente, obviamente, para mucha gente, le soluciona el problema. Entonces no le importa, porque le dieron de comer y hoy les están poniendo las vacunas, no le importa que el gobierno sea autoritario, no le importa que se pase por encima de la Constitución. A la gente no le importa eso, en realidad, al grueso de la población. Lo que le importa es que le den en la bolsa, que le den las vacunas. Eso es lo que y los $300 que no todos se los dieron. Lo que alimenta a la gente, porque digo, e insisto, se ha venido diciendo desde sociedad civil, ojo con la cultura política de acá, que eso es lo que propicia estos caudillismos, estos populismos y toda esta violación a la Constitución. A ver, en concordancia con el tema de las renuncias, ¿cómo examinan también la renuncia que el fiscal general también dio en ese contexto, inmediatamente? Mira, yo quiero hacer una acotación de lo que hablaba Eduardo. Los datos se los ha de tener más recientes. Cuando las elecciones del 2019 para presidente, el voto del 100% de los electores capacitados en votar, fíjate que el 53% no votó, Rubén. Un 47% fue el que votó para elección presidencial
cuando Nayib iba matriculado con Gana. Y de ese 47% que le dio un poquito a Calleja, un poquito a Hugo Martínez y todos ellos, un 25% de ese 47% con el cual ganó el gobierno. Es lo mismo ahora. Ustedes lo están diciendo. No es el grueso de la población, es mínimo. Claro, decía un día Dagoberto, sí, pero la elección es democrática porque así ganaron. De acuerdo, de acuerdo. A ver, pero la popularidad del presidente, ¿cómo la examinas desde ese ángulo? Sí, es que fue exactamente por eso, por la posición de él y su popularidad. Vaya, entonces, y hay otra cosa fundamental, Eduardo, que no se ha discutido aquí. Recuérdense ustedes que los demás partidos no tuvieron fondos para su campaña. No se les dio. Al final fue una elección sin contrincante, única. Ese es hablar del término de lo que, digamos, ya pasó en términos de elecciones. Pero sí, regresemos de nuevo al elemento en que estábamos. El tema de las renuncias. Decía, concatenando un poco el tema de lo que hicieron los magistrados, cómo también se lee la decisión del fiscal de renunciar también, siendo él autoridad también. Bueno, sí, como fiscal general, que es el que tiene el poder más que los 3 poderes del Estado. Sí, ¿qué le por pasó? Supuesto. ¿Por qué renunció? Yo sí creo coaccionado que en el también, caso del temeroso, como decía acá. No, yo creo que en el caso del fiscal, primero el fiscal está menos protegido que los magistrados, ¿no? O sea, él es solo, ¿verdad? Yo, este fiscal lo he visto que a veces ha hecho cosas importantes y ha llevado casos importantes y otras veces no, ¿verdad? Bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay un pequeño cambio respecto al anterior, creo yo, que hay que reconocerlo en este fiscal que había. Pero yo creo que era el que estaba más dijéramos, desprotegido de todos los funcionarios. Y creo que fue el primero que empezó a hacerlo. El primero que renunció. Le llegaron, le hicieron la presión, le enseñaron la carta que tenía que mandar, ¿verdad? Y punto. Y creo yo que eso también tiene que ver con todo el problema que tenemos de antemano de a quiénes elige la Asamblea. Elegir un fiscal no es elegir a cualquier gente. Pues sí. Tiene que ser una persona con mucho valor y fuerza. Pero como es repartido entre los partidos y hoy te toca fiscal a vos y dame este magistrado y el otro. Y la Procuraduría. Pero ojo, esa ha sido la costumbre. Que ha sido la costumbre pues sí, que le hemos peleado y yo tengo hasta un folleto de un ensayo de 47 páginas para demostrar que eso es lo más absurdo que puede haber. Pero ¿cuál es el cambio que ha habido? Claro que hay cambio ahora. Ahora ya no es por reparto, ahora es por monopolio. Todos son de un solo partido de los Julio Valdivieso les escribe, les entonces saluda es el y retroceso. Dice, mira, decirle a los panelistas que ellos, entiendo que todos, no podían renunciar. Ellos solo pudieron haber solicitado la exoneración. Es lo que acabo de decir yo. Si no pueden defenderse a sí mismos, ¿cómo pretendían defender a todos los demás? Es correcto. Yo creo, Ernesto, que con el tema del fiscal, igual, la presión, ¿quién responde por la persona? O sea, aquí también creo que hay que ver, no sé si estamos en tiempos de mártires, ¿ya? O sea, era de que yo me resisto a no de soltar el cargo, pero tenían un fiscal inconstitucionalmente nombrado, tenían a las fuerzas de seguridad pública, podían detener a cualquiera de estos funcionarios y llevarlo, al menos tenerlo detenido sus 3 días, o sea, eso creo que no es de ninguna manera una ganga, y no sabemos qué es lo que podía pasar ya en los tribunales si iban a aplastar a la resistencia de los jueces, siendo los que resolvieran en contra de estos funcionarios. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de la seguridad personal. Y solo un punto, Ernesto, y hay que decirle a la población que este movimiento del fiscal obviamente va en la línea de que no se investigue, que no se siga investigando los posibles actos de corrupción que ya había determinado el anterior fiscal o el fiscal electo y las ICIES. O sea, con el manejo de los fondos en la pandemia. Ojo, que eso es, tras de eso es que van. Que no se siga investigando eso. Y ahí donde estamos hablando que son fondos públicos los que posiblemente se utilizaron inadecuadamente. Bueno, mira, es que el haber quitado el fiscal general fue por también la condición de donde procede. O sea, aquí era eliminar todo lo que venía de Arena y al frente. Ahora, Rodolfo Delgado tiene denuncias personales de familia.
La jueza de familia acaba de decirle a un medio digital que no esté pronunciándose ni dando declaraciones del problema de él. Y la jueza, yo la acepto y lo reconozco porque es una cuestión privada entre la esposa y él. Entonces, esas son cuestiones muy delicadas que yo estaría de acuerdo que diga, mire, ya no estén publicando eso. Pero Rodolfo Delgado va a tener la peña creo que hasta septiembre, ¿verdad? Hasta diciembre, que hay que elegir el nuevo fiscal. Ahora, ¿y por qué no se pudo haber esperado a la Asamblea para evitar todo esto si ya estaban a punto de terminar? Pues ¿Qué sí, había en el... menos la sala, el fiscal sí. Bueno, pero la sala también estaba por hacerse cierta remoción, creo, no sé. Yo creo que responde a dos cosas, ¿Sí? Ernesto. Para mí, el tema de no tener quien pudiera frenar una eventual reforma constitucional o de lo que se habla de una constituyente. ¿Ya? Quitar ese estorbo que podía ser la sala para frenar eso, y en el tema del fiscal para las investigaciones. Mira, ahora se acaban de recetar ellos, la nueva asamblea, doctor, la inaplicabilidad de unas reformas que están haciendo las leyes. Hoy lo están demostrando porque quieren cambiar al fiscal y al tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar cualquier posibilidad de que se descubra y que se lleve a juicio todo el robo que han hecho con la pandemia. Ok, voy a la pausa, Esa es la regreso cosa. porque y por eso lo hicieron ya y abiertamente. Otro elemento que se discute es que todos estos cambios obedecen a que estas personas estaban siendo electas precisamente o habían sido electas con relación con los partidos políticos Arena y FMLN. Bueno, pero vamos a hablar también de la dispensa de trámite y de lo que acabas de hacer. Hablamos de eso cuando regresemos. 7:34. Saludos muy cordiales a Julio Valdivieso. Espero que estés mejor de salud y espero tenerte mañana, aunque sea vía Zoom, a través de nuestro debate político semanal. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Recuerde qué significa ser original. Pues quiero decirle que es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original, que nos muestra cómo está la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo a esta hora de la mañana con el tráfico, para que usted pueda tomar sus mejores decisiones de conexión a estas 4 importantes arterias que tenemos. El caso de la Alameda Roosevelt, Boulevard Constitución, Paseo General Escalón y Avenida Manuel Enrique Araujo. Todo gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, continuamos. Doctor, había quedado de darle la palabra. Sí. Con los temas que abordábamos con relación a el papel garante que tienen estas, digamos, figuras, los magistrados, el fiscal y la renuncia que en algún momento ellos hicieron. Mira, por eso decía, yo creo que todos los magistrados que fueron defenestrados, ¿verdad? Y el fiscal igual, tenían primero 3 accesos constitucionales básicos. Primero, esto no es para el fiscal, pero para los de la Sala de lo Constitucional hay el artículo que autoriza a la Asamblea a poder destituir a un magistrado, inmediatamente dice lo siguiente, que solo podrá hacerlo por causas específicas previamente establecidas por la ley. Y en todos los papeles esos de 27 páginas que mandaron acusando, ¿verdad?, nunca dicen esta parte del artículo de la ley. ¿Por qué? Porque eso los incapacita a la Asamblea a poder destituir un magistrado, porque no hay ley. Nunca la ha querido hacer la Asamblea. Vaya. Lo único que hubieran podido hacer es hacer primero la ley y después en base a esa ley sacarlo, pero estaban apurados. Segundo, le digo yo, casi muy en breve, ¿verdad?
la Asamblea, y esto ya va con el fiscal junto, la Asamblea violó el artículo 11 de la Constitución, que dice que nadie puede ser castigado sin antes no ha sido oído y vencido en juicio. Estos fueron vencidos pero sin serle oído. Por lo tanto es inconstitucional lo que han hecho, porque ni siquiera lo citaron y no hubo defensa alguna para estas personas. El argumento es que también ellos habían sido electos bajo cuotas de partidos. Bueno, hay un procedimiento. Primero que me diga qué ley impide que hayan cuotas de partido. Es la ética la que nos lo pide y los efectos negativos de esto. Pero no hay ninguna ley. O sea, y solo llegar a quitarle el pan y la comida y la vida a una persona, es decir, su trabajo, solo se puede hacer mediante la ley en una democracia. Lo que ahora se está haciendo es abriendo la puerta para como cosas que se hicieron, como por ejemplo en la gran purga de Stalin, ¿verdad? Que la gente ya iba condenada desde un principio, y tan condenados eran después de haber estado en manos de la Gestapo que decían, sí, yo lo hice, yo me porté mal, y de ahí los mandaban a fusilar. Pues los mandaban al desierto. O al dedo de la Siberia, ¿verdad? Ernesto, yo creo que hay que también señalar, y ya lo dijo el doctor, la causa de destitución de los magistrados es que no había una conformidad con las sentencias. Esa fue la causa. No estaban de acuerdo con las sentencias. Y yo pregunto, ¿la Asamblea Legislativa tiene la potestad de revisar sentencias de la Sala de lo Constitucional? No. ¿Ya? O sea, como sociedad civil, antes de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, se emitían sentencias con las que uno no estaba de acuerdo. Pero había que respetarla, porque esa era la decisión del Tribunal Constitucional legítimamente electo, aunque no se estuviera de acuerdo. Pero eso, el no estar de acuerdo con una resolución judicial, no habilita, no es causal habilitante para destituir a personas del cargo. Eso de ninguna manera. Que aquí, sí. Ricardo Cucalón, director de Migración, nos escribe y dice, Ernesto, ¿y si la sala no hubiera sido destituida, todas las decisiones de la Asamblea Legislativa hubieran sido declaradas inconstitucionales? ¿Qué hubiera pasado con un escenario así? Pregunta. Bueno, pero es que eso es parte de lo que está establecido. Eso pues no... que ahí está reconociendo Cucalón que les hacía estorbo la sala. Mire, que por eso la quitaron, porque va a resolver diferente. Bueno, no, pero porque, ese es el Estado de Derecho. No, perdóneme, pero es que no es que podría, no. Pasó. Y yo insisto en esto, la sala declaró inconstitucional lo que la Asamblea hizo esa noche. Así es. Por lo tanto, la Asamblea no tenía más alternativa que obedecer a la sala y declarar, pues no continúa. Le dice que le pregunte que... Yo no sé cómo leen la Constitución. ¿Qué pruebas tienen de que presionaron al ex fiscal y ex magistrado para que firmaran la renuncia? Pues si lo están diciendo ellos. Ellos lo han dicho. Ellos lo han dicho públicamente. Es que ya no ven, esta gente del gobierno, desgraciadamente ya no lee, no estudia. Odian la Constitución, creo yo, porque la ven como un obstáculo para lo que ellos quieren hacer. El 186 de la Constitución establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa por un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley. Bye. ¿Cómo los quitaron, Ernesto? Hicieron la resolución, la decisión sin dispensa de trámite. Así de un solo. Fíjate bien. Y no saben ellos que lean, como dice el doctor, ya no leen ni la Constitución ni la jurisprudencia. Okay. Otra pregunta acá, fíjate que otra pregunta acá, Carlitos, y dice, bueno, están defendiendo la actual sala, pero la sala anterior donde estaba, menciona el señor Rodolfo, Cine, Belarmino y Florentín, cuando se pasaron de la Constitución por los pies, nadie defendió. Vaya, y precisamente eso es lo que voy a mencionar yo. La sala anterior se declaraba alguna legislación contra ellos, decían no era aplicable, hablaban de la inaplicabilidad de la ley. La sala anterior cometió ese error, no la estoy defendiendo. Y la de ahora, tú sabes que para declarar la inaplicabilidad es la Corte Plena, Eduardo, no es la sala de lo constitucional. Ahora, con relación a la dispensa de trámite, hay jurisprudencia en la sala de lo constitucional
que para poder obviar la dispensa de trámite sobre un anteproyecto de ley, tiene que discutirse por qué se dispensa el trámite. Ya hay un razonamiento jurídico de la sala que tiene que respetarse. Y no lo han hecho. Que vayan a buscar esa jurisprudencia. Ahí está. Ernesto, es que a la base de esta discusión, lo que pasa es que hay un primitivo entendimiento del funcionamiento del sistema político. Y este comentario del director de Migración lo demuestra. ¿Sí? O sea, la regla es que hay instituciones que ejercen control y pueden frenar. Por eso se llama un sistema de frenos y contrapesos. O sea, por eso es, porque el poder solo puede ser frenado por el poder. Y por eso es que se delega a una instancia que interprete la Constitución y que tenga la capacidad de frenar cualquier otra decisión. La misma Constitución lo dice. O sea, esa es la base del sistema constitucional y el sistema democrático, el Estado de Derecho, que pueda frenarse. Entonces, si viene y cuestionan esto, entonces lo que nos muestra es que no tienen una concepción clara de lo que es la democracia. Entonces los nuevos magistrados están al servicio de ellos. Lo que quieren es poder absoluto sin freno. Sí, así es. Eso puede ser cualquier cosa menos un sistema democrático. Y el presidente en la reunión con el cuerpo diplomático dijo, nosotros tenemos que poner nuestro fiscal y nuestros magistrados. No, y además, mira, yo creo que hay un En punto... alusión a lo que en Estados Unidos también se hacía, algo así creo. Por eso, no, se lo sacó y habló de Estados Unidos, Sí. pero no entiende que la Constitución de Estados Unidos es distinta a la nuestra en ese punto. En Estados Unidos es el presidente el que nombra al fiscal, pero el Senado lo tiene que aceptar. ¿Ves? O sea que pasa siempre por el órgano legislativo. Eso se lo comió el presidente o nunca lo ha leído. Pero miren, yo quiero ir a un punto que sí me parece importante. Fíjense bien cómo argumentan estos señores de Nuevas Ideas y el presidente Bukele como que es su maestro. Todo va es que vos estás defendiendo a los partidos. Todo va a llevar a que uno defiende. Yo personalmente se los digo y creo que casi todos lo que estamos defendiendo es la Constitución de la República. Así es. Y si yo hablo ahora en contra de lo que ha hecho la Asamblea, no es porque yo crea que los magistrados son el culmen y todo está bueno. No. Yo y públicamente incluso dije ya con la anterior Sala de lo Constitucional que no me parecían una serie de resoluciones que tomaron, pero las obedezco. Las obedezco, ¿por qué? Porque aunque no me guste la resolución, como ciudadano estoy obligado por la Constitución a aceptar las cosas. Fíjate que el Frente, a pesar de sus posiciones bastante retrógradas y bastante cerradas, fíjate que el Frente jamás hizo esto. No. Obedecía las resoluciones de la sala. No le gustaban, pero las aceptaba. Le rechinaban los dientes. ¿Dónde queda entonces el decreto 743? ¿Sí? 743, o sea, sí lo Pero, hicieron. pero tenía una correlación legislativa. Lo que pasa es que lo hicieron de otra forma, según lo que tú me estás recordando. claro, aún es que así, mira, intentaban anularlo. Cuando O sea, se iban a nombrar a los diputados, Al comentario tuyo de que no lo hicieron y no lo hicieron con ese decreto, pues. Y se sentaron los del Frente, pero tomaron posesión en la Asamblea, por orden de la sala, obedientes, a pesar de lo que ellos han sido. Voy a la pausa última que me la están pidiendo y vamos a las reflexiones finales del principio por el cual planteamos este programa para conocer un poco el alcance de toda esta situación de problema diplomático que ha generado estas destituciones. Pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En la reflexión final, tú ves que esta situación no puede tener reversa a partir de las posturas que hemos conocido, ¿no? Bueno, no sé, o sea, yo en serio no sé si primero va a depender de la presión internacional, porque aquí todavía falta ver si, tal vez esto puede ser muy tonto lo que voy a decir, pero si se aplica la Carta Democrática Interamericana, todavía está pendiente eso, que eso implicaría
esfuerzos diplomáticos porque se regrese a la normalidad democrática en el país, o al final una sanción para el Estado salvadoreño de excluirlo de todos los espacios de la OEA. O sea, todavía está esa posibilidad de que se aplique, que haya presión por medio de, digamos, los préstamos internacionales, de que El Salvador retorne, o sanciones ya específicas que pueda hacer Estados Unidos. Pero no sé, o sea, si eso va a pasar, y si pasa, si eso va a obligar al gobierno a retroceder. Ok, tu análisis va más en concordancia a lo que dijo también Mari Carmen Aponte, que señaló aspectos bien puntuales, pero de alguna manera sí, digamos, como que se rumoraba esto, lo otro, nada consistente para algunos. Claro, es que no sabemos si eso se va a concretar, y si se concreta, qué efecto va a tener en el país. O sea, porque acá uno podría decir, bueno, si se le cierra la fuente de financiamiento, se le complica la fuente de financiamiento para el gobierno, hay quienes dicen, bueno, esta China puede apoyar, no sé, o sea, no sé cuán... pero no se puede ir especulando muchísimo en esto, sobre todo cuando se trata de tocar fibras sensibles, TPS, financiamiento, o sea, bloqueo, pero digo, que creo que fueron los elementos que ocupó la todo va a depender, ¿no?, de la decisión que tome Estados Unidos con estos temas TPS y remesa, o sea, ¿qué es lo que va a hacer? Es más, Zúñiga creo que fue más prudente a la hora de mencionar eso. Claro, en temas de cooperación es el Congreso, no es el gobierno. Claro, por eso digo, habría que esperar el análisis y respuesta de Estados Unidos para ver cuán fuerte va a ser la reacción, o sea, y si hay reacción, y qué es lo que va a tomar el gobierno sobre eso, o sea, si va a aceptar, va a echarse para atrás o no. Yo, no sé, creería que a Bukele mediáticamente no le convendría hacerse para atrás, porque lo que está queriendo mostrar es que es un país fuerte, un gobernante fuerte, que tiene dignidad y todo esto. Entonces, no sé si a la opinión pública le caería bien que él retroceda, aunque sea lo correcto. Ok, voy a hacer una pregunta que es mi obligación hacérsela como periodista. ¿No será esto un acto de soberanía también, de respeto a la soberanía del país? Mira, cumplir con la Constitución no es un problema de soberanía. Digo, para hacer lo que estoy haciendo, y aquí somos nosotros los que estamos haciendo. Por eso. Y segundo, hay que recordar que la Constitución, en un articulito más adelante, señala los 3 obligaciones de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. La segunda es cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución. O sea, la Constitución nos ordena a toda la ciudadanía que defendamos la Constitución. Por lo tanto, la soberanía se expresa en la Constitución. Y ese es el acuerdo básico que hace de este país que sea una nación, que sea un país con leyes. Entonces, en ese sentido, que eso tenga repercusiones internacionales, por supuesto que las tiene. Pero lo que yo voy, Neto, es que este problema no es primordialmente un problema diplomático. Es un problema interno de un gobierno que está violando la Constitución en forma sistemática y que está entonces poniéndose fuera de la ley. Ese es el fondo del problema. Que a esto vengan, y porque ahora los gobiernos ya hacen estas cosas internacionales y le empiecen a decir, mire, no lo puede hacer, pare eso, bendito sea Dios. Como ex embajador, ¿cómo evalúa usted la postura de la OEA? ¿Ha sido suave la postura de la OEA? Bueno, sabiendo de que el señor, el secretario general, pues desde luego había tenido una cierta, digamos, acercamiento con el presidente mismo, ¿no? Y a través yo creo que hay que decir las cosas. El secretario general parece que el señor Almagro. El señor Almagro como que abrió los ojos, porque cuando fue el 9 de febrero, que es el primer mojón de todo este proceso, ya abierto, entonces dijo que era una tontería estar atacando al gobierno por eso, ya. Ahora es una cosa completamente... bueno, pero está bueno, pues, como dijo Chafi Handal. ¿El nuevo gobierno demócrata tiene ahora Estados Unidos, doctor? ¿Cómo? ¿Será que se acomodó al nuevo gobierno de demócrata que hay ahora en Estados Unidos? Eso habría que preguntárselo a él. Sí. Pero es indiscutible que Estados Unidos es un gobierno predominante en la OEA. Y ese va a ser, creo yo, una medida de hasta dónde los Estados Unidos están en serio en términos de pedir que se cumpla con la Constitución en El Salvador y que regresemos al último momento jurídicamente legal, que fue la resolución de la Sala Constitucional anterior, la que fue, pues, destruida por el presente gobierno.
Mira, yo tengo mis dudas del secretario general Almagro de la OEA, porque ha sido un tipo también genuflexo, timorato, no dijo mayor cosa el 9 de febrero, hoy parece ser que va a cambiar, bien dice Rubén, porque hay alguna presión, y recordemos que la OEA está en Washington, está dentro de los Estados Unidos, y hay una presión interna. Años se viene discutiendo, y Rubén lo sabe muy bien, que la OEA tendría que estar en un país latinoamericano, no en Washington. Pero bueno, esa es otra condición. Así, aquí creería yo que esperaríamos unos días, un tiempito, para ver las sanciones. Pero ya lo discutimos al principio, como que no va a haber mayor efecto. Pero lo grave es lo que está pasando internamente, porque a raíz de todas estas violaciones y las que puedan seguir cometiendo, la gente común y corriente o las personas que tienen otra posición están tomando una acción en contra de las personas que opinamos de esta forma. Y eso es grave, Rubén, porque no podemos permitir la falta de respeto. Mira, los jueces están temerosos, porque yo soy cuca, los juzgados todos los jueces tienen temor, porque la sala es otra cosa, la corte la preside otra persona, que es una cuota política también, de gana. Así que no me estén diciendo que la sala es limpia ni que los que están nombrados. No, esperaría yo que los jueces cierren filas y protejan el Estado de Derecho. Esa es mi posición. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes también la lectura de estos acontecimientos. Somos un medio de comunicación abierto en la que participan diferentes formas de pensamiento, unos a favor, otros en contra de lo que se hace acá en nuestro país. Eso nos hace ser a nosotros, desde luego, responsables y, por supuesto, también orgullosos de seguir aportándole a través de esta plataforma de Grupo Megavisión y de este servidor, llevarles a ustedes los diferentes tópicos de los acontecimientos que marcan el pulso en la actividad política, económica y social. Gracias, Carlitos. Gracias también, doctor Zamora. Gracias también a ti, Eduardo. Gracias. A todos ustedes, gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.